sea, el sonido es la representación, de alguna manera, es la representación como que tenemos nosotros del espacio. Es muy impresionante que seamos tan visuales cuando el sonido en realidad lo abarca quizás muchísimo más en la percepción. Desde hace unos 15 años más o menos he trabajado para teatro, para videojuegos, para cine, publicidad, radio, todo lo que haya que poner música, ahí estoy. En realidad en la cuarentena estoy haciendo música para 3 videojuegos. Yo estoy terminando de mezclar un disco para una banda que produje el año pasado. La cuarentena y me empezó a despertar un poco el tema del tema del arte sonoro, de cómo trabajar con el sonido, no necesariamente desde la música, sino desde otra perspectiva quizás. Así que me metí en la programación de visuales con mi compañera que es pianista, y la idea era hacer una mezcla de piano solo con las visuales digitales, digamos. Para mí el sonido de la cuarentena es un poco como la poca cantidad de sonidos. Tanto silencio en comparación con lo que estamos acostumbrados fue fuertísimo. Es una especie de trama sonora en donde uno puede reconocer sonidos muy lejanos que al no haber tantos objetos, al ver menos vehículos, el campo auditivo se expande. Y aparte también es entender que esto es algo inédito. Entonces si uno ya se pone a reflexionar de ahí, para el lado del arte, como es un mundo por explorar.